Lo que nos decimos cuando estamos a solas o cuando ocurren cosas, por ejemplo, ¡ay, qué tonto he sido! Mira que soy inútil, nos determina mucho más de lo que creemos. Nos lo cuenta Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, buenos días. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Así es, ¿verdad? La voz interior lo llamas tú. La voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando la jugada, que te va diciendo lo que está sucediendo en tu entorno. Que has engordado, tu jefe no te hace caso, tu marido está un poco distante. Esa voz existe y la tenemos siempre en nuestra vida. Pero a veces esa voz hace un poco más daño de lo normal. Es una especie de crítica que siempre existe porque esa voz está ahí y siempre la tenemos. Si nos paramos en algún momento vamos a descubrir que todos la tenemos. Pero hay dos tipos de voces. La voz inofensiva, que comenta pero no hace daño, y la voz patológica. Algunos especialistas lo llaman la crítica patológica, que esta nos destruye. Esta crítica patológica puede ser: no te mereces esto, qué mal te tratan tu pareja, qué mal haces tu trabajo, qué mala cocinera eres. Es decir, da igual en qué entorno o en qué ambiente sea, de repente ¡pum!, se activa. ¿Y cuál es el origen de esta voz? Esta voz tiene muchísimo que ver con nuestra infancia, porque esas voces han venido inculcadas por las voces de nuestros padres o de nuestros cuidadores, de nuestros profesores, pero se origina en la infancia. Y es la voz, por ejemplo, se activa y son temas de vergüenza, esa voz te bloquea, cuando has tenido unos padres muy estrictos que todo el día te decían que algo no estaba bien, cuando no te ayudaban a gestionar tus emociones de pequeño y te lo tragabas, y todo eso se ha ido quedando, te recuerda lo mal que lo haces todo. Lógicamente esto tiene muchísimo más origen en familias pues donde los padres han sido muy duros o desestructuradas, donde ha habido violencia, pero también en gente donde la familia simplemente pues con un padre un poco más estricto o con un hermano mayor que fuera pues el típico que te machacaba, y como de pequeño todos nuestros recursos emocionales se van fraguando y cuando te vas haciendo mayor de repente te ves repitiendo esa frase que te decía tu madre: pues esto no te queda bien, ya podrías haber sacado mejores notas, y te sientes culpable. Y eso es terrible, porque hoy en día sabemos que la voz interior tiene un impacto directo en mis células, tiene un impacto directo en mi salud física y en mi salud psicológica. Efectivamente, hay lo que llamamos las células como contentas y las células tristes, porque las emociones son procesos bioquímicos del organismo. Y si uno se levanta ilusionado, esos procesos bioquímicos se pegan a las células y de forma muy sencilla y explicada, casi como si fueran los dibujos animados, esas células se les pegan unas moléculas contentas y entonces el organismo funciona mejor. Pero si tú tienes una voz autodestructiva, esto te puede enfermar. Y esa voz, cuando tú no la tienes dominada, te recuerda constantemente lo mal que haces todo, que has engordado, que tu cuerpo no está cuidado, la mala suerte que tienes, te comparas con todo el mundo, te recuerda los fracasos de tu infancia o te recuerda los fracasos de tu momento actual. ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué tomé esta decisión? Y esto hay que cambiarlo. O sea, es una de las cosas que en psiquiatría y en psicología ayudamos más. Lo que es la psicoterapia ayuda a desenmascarar y a reencauzar esa voz interior. ¿Cómo? O sea, necesariamente tiene que ser con asistencia profesional. Bueno, hay gente que lo consigue solo, pero necesitas darte cuenta del daño que eso te está haciendo. Yo muchas veces, yo en consulta ayudo muchísimo en este tema, pero efectivamente hay gente que lo puede hacer solo y yo recomiendo siempre empezar primero uno solo, porque hay mucha gente que ha hecho muchas técnicas, que ha leído libros, que ha visto vídeos y que solo lo consigue. Hay hoy en día técnicas de estas tipo mindfulness que también ayudan mucho al tema, pero si me dejas, Cristina, hay como 3 pautas que yo diría a nuestros oyentes que les pueden ayudar. Lo primero de todo, saber escucharla. ¿Cómo es mi voz? ¿Cómo puntuarla? Globalmente, ¿qué soy? De 0 a 10 me puntúo en un 1, en un 6, en un 8, porque esto nos va a ayudar a poder enfrentarnos al problema de forma mucho más práctica. Y uno de repente se escucha, se queda un poco callado. Cuando vas conduciendo en el coche es un momento muy bueno, o cuando vas en el transporte público, o cuando te metes en la cama antes de acostarte. ¿Qué es lo que viene cuando dejas de hacer cosas? Vaya día malo, otra vez, y encima has vuelto a comer muchísimo y luego te vas a arrepentir, hoy lo has trabajado fatal, has gastado demasiado dinero. Esa voz, primero hacer el diagnóstico. La segunda es decir a la voz: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me destruyes tanto? Y a veces nos vamos a dar cuenta que esa voz sí que es patológica.
que esa voz sí que me hace mucho daño. La tercera es en qué momentos esta voz se activa más. Cuando no he dormido, cuando me encuentro con ciertas personas, cuando estoy tenso, cuando estoy estresado. Y luego, aquí viene lo difícil, pero lo apasionante es decir, necesito ser valiente y hacer frente a esta crítica. Y es decir, vale, efectivamente, hoy he comido más de lo normal, pero mañana será otro día. Es decir, reencauzar esa voz. No olvidemos que el origen de esta voz interior... Hacerla hablar en positivo, que sería con lo que nos Justo, quedamos. porque esta voz tiene un origen de autocorrección. Y si tú consigues que esa autocorrección sea realmente para mejorar, al final la educas para que tire de ti hacia arriba y no te hunda. Fíjate, los consejos positivos de Marían Rojas Estapé, nuestra psiquiatra. Un abrazo, que nos vamos a las noticias. Gracias, Cristina. Un abrazo muy grande.